Bienvenidos de nuevo a Mente Financiera PR, donde hacemos que el dinero trabaje para ti y no de la otra forma. Soy Carlos Bonilla y hoy vamos a hablar de un tema que puede cambiar tu vida, la educación financiera. Si alguna vez te has sentido abrumado por tu finanza, confundido con términos como APR, ROI, qué es la inflación, este episodio es para ti. Así que no te despegues. Antes de comenzar, quiero aclarar que las historias que escucharás en este episodio son ficticias y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este podcast es únicamente para fines educativos y no constituye asesoría financiera específica. Así que ya con eso fuera, vamos al mambo. Primero que todo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y como ustedes saben, en el episodio anterior estuvimos hablando un poco sobre cuál iba a ser la dinámica de este podcast de Mente Financiera PR, porque la educación financiera era clave. Y hablamos un poco de la historia de Carlos, este joven de 35 años que generaba muy buen ingreso, que estaba trabajando, que básicamente no tenía idea de cómo manejarse, que había tomado unas decisiones financieras que lo habían afectado hacia el futuro, comprándose la guagua que estaba pagando $800, estaba de jangueo viernes, sábado y domingo sin tirar un presupuesto. Y hoy vamos a estar escuchando la historia de Laura, que está un poquito igual, ¿verdad? Bastante parecido a Carlos. Laura sí tiene un poco más de control, sin embargo, de igual forma, tiene unos retos que está trabajando y que en esta miniserie vamos a estar aprendiendo cómo los vamos a manejar y vamos a estar viendo cuáles alternativas tanto Carlos como Laura como los otros personajes que vamos a estar viendo a través de los próximos episodios van a poder llegar a resolver esa situación financiera con esta educación que van a estar aprendiendo. Así que te voy a contar la historia de Laura. Laura tiene 28 años, es una profesional, gana muy buen salario, tiene su título universitario, ¿verdad? Tiene su maestría, pero Laura tenía un problema. Jamás le enseñaron sobre finanzas personales. Para ella, mientras pudiera pagar sus cuentas cada mes, todo estaba bien. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. Laura pensaba que ahorrar significaba simplemente guardar lo que sobraba a final de mes, lo que casi nunca ocurría. ¿Cuántos estamos como Laura? ¿Cuántos siempre dejamos el ahorro para el final? Y lamentablemente la realidad del caso es que al final de mes casi nunca queda nada en la cuenta, o lo que queda, ¿verdad?, es bastante reducido, porque no solamente tenemos nuestros gastos, tenemos nuestros pagos mensuales, tenemos nuestros gastos cotidianos, sino que también tenemos, ¿verdad?, nuestro jangueo, nuestra salida, y por consiguiente eso casi siempre se lleva gran parte de ese presupuesto, gran parte de ese ingreso, y al final del mes la realidad, o al final de esas 2 semanas del pago, la realidad es que no queda mucho para que podamos ahorrar. Laura se endeudó igual que Carlos con tarjetas de crédito sin entender cómo funcionaban los intereses compuestos, que juegan muy bien a nuestro favor, pero nuestra contra es lo peor que nos puede pasar y eso lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Nunca invirtió. Laura pensaba que invertir era solamente para personas ricas o para personas con un capital mucho mayor que el de ella, así que nunca se atrevió, nunca buscó información. Y cuando quiso comprar su primera casa, como muchos de nosotros, Laura se dio cuenta que su crédito era un desastre porque solo hacía los pagos mínimos y tenía, ¿verdad?, su crédito bastante comprometido. Por consiguiente, Laura no pudo hacer esa inversión que estaba buscando. Eso le costó más en el camino, lo vamos a ver más adelante. El momento más complicado para Laura llegó cuando su carro sufrió una avería, se dañó. Cuando fue al mecánico era bastante caro poder arreglarlo y Laura no tenía los ahorros. Así que tuvo que sacar un préstamo adicional con intereses súper altos porque fue un préstamo de emergencia solamente para poder arreglar el carro. Ahí entendió que necesitaba educación financiera, pero ya era demasiado tarde para evitar las malas decisiones que había tomado. Así que no solamente hubo que arreglar esa situación, sino que hubo que comenzar en el proceso de corregir las decisiones financieras anteriores, ¿verdad?, las malas decisiones financieras que se habían tomado anteriormente, y entonces comenzar a hacer ese plan para el futuro. ¿Cuál es el aprendizaje de este caso? Es que si no aprendemos a manejar nuestro dinero, terminaremos trabajando todo el tiempo para poder arreglar esos errores financieros que vamos a ir cometiendo. Yo no sé si ustedes han escuchado que mucha gente dice, no, los 30 estamos arreglando los errores financieros que cometimos en los 20 y entonces en los 40 es que por fin podemos comenzar a organizarnos porque después de arreglar esos errores financieros tenemos un poco más de estabilidad y ya no nos queda tiempo suficiente para retirarnos a los 60 y por eso es que estamos trabajando constantemente hasta casi fallecer. Pues quiero dejarles saber que es un error de mucha gente y este es el espacio para que nosotros podamos aprender a cuáles son esos errores que regularmente se cometen en los 20 por esa falta de educación financiera, por esa falta de conocimiento, y los cometen en los 20, los cometen en los 30, en los 40, en los 50, en los 60, a toda edad, y no importa qué tipo de ingreso tengas porque simplemente es una falta de educación y muchas veces no es ni siquiera una falta de ingreso. Así que
Vamos a estar hablando de cuáles son algunos consejos prácticos para empezar a educarnos financieramente, ¿verdad? La mayoría de las personas piensa que la situación en la que están es por falta de ingreso. Es porque el ingreso que tengo es muy bajito, es porque el dinero no me da. Y aunque sí hay una realidad en el Puerto Rico que estamos viviendo, y yo te diría que a nivel mundial también, con todo esto de la inflación y demás, sí hay una realidad que muchas veces el ingreso no da, ¿verdad? Si nosotros tenemos un ingreso bastante limitado, donde no tenemos oportunidades de que ese ingreso aumente, pues el costo de vida nos va a comer y eso va a llevarnos a que nosotros estemos en una posición bastante complicada porque no hay mucho que podamos hacer que nos permita a nosotros salir de esa rueda o salir de ese ciclo que nosotros tenemos. Si el ingreso no da, simple y sencillamente el ingreso no da. Hay unos gastos mínimos, hay unos gastos que son comunes, hay que pagar casa, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar teléfono, hay que pagar internet, compra, el carro para podernos transportar, por lo menos aquí en Puerto Rico, que no hay un buen transporte, sistema de transporte público, hay que pagar la gasolina, hay que pagar los peajes. Así que estos ingresos o estos gastos son gastos comunes, son gastos que nosotros, por más arreglo que nosotros hagamos, por más intento que nosotros hagamos, es bien difícil poder, ¿verdad? Poder reducirlos. Sin embargo, está lo que mucha gente llama estos gastos hormiga o estos gastos misceláneos, que son cosas que no son del todo necesarias, son más por gusto, que sí podemos hacer unos arreglos intentando buscar, ¿verdad? Tener una reducción en esos gastos que cuando los sumamos y cuando se acumulan, pues regularmente es bastante la parte que se nos va de nuestro ingreso en esa área. Así que básicamente el obtener esa educación financiera nos puede permitir tener control sobre nuestro futuro, ¿verdad? Regularmente no importa cuánto ganes, sino es cómo lo podemos administrar. Y, ¿verdad? Como les comentaba, mucha gente piensa que es en el ingreso. Me reúno con todo tipo de personas y me dicen, Carlos, es que, chicos, si yo me ganara por lo menos $2,000 más mensuales, yo pudiera resolver las situaciones. Y vamos a poner que esa persona se gana $3,000 y quiere $2,000 más mensuales, que son $5,000. Pues le tengo que dejar saber que cuando me reúno con el que se gana 5, me dice exactamente lo mismo, Carlos, es que si yo me ganara 2,000, 2,500 más, a 7,500, yo estaría súper bien. ¿Y saben qué? El que se gana 7,500 me dice, Carlos, es que si yo me ganara 10. Y el que se gana 10, Carlos, contra, es que si yo me ganara 15. Y el que se gana 15, si yo me ganara 20. Así que muchas veces esto no tiene que ver con cuánto dinero yo genero, sino cómo yo manejo ese dinero. Porque regularmente mientras nuestro ingreso aumenta, nuestro estilo de vida cambia, y cuando nuestro estilo de vida cambia, nuestras deudas también cambian. La situación que muchas veces tenemos es que decidimos hacer cambios antes de tiempo, antes de poder hacerlo, ¿verdad? Cogemos un aumento y nuestro primer pensamiento no es, ok, este dinero, si yo podía vivir bien con el ingreso que tenía anterior, pues este dinero voy a ahorrarlo, ¿no? Regularmente nuestro primer pensamiento es, pues déjame cambiar el carro, o déjame entonces mudarme del espacio donde estoy, o déjame entonces irme de vacaciones. Y ¿sabes qué? Hay muchas veces que eso es necesario, hay muchas veces que es una necesidad que tenemos que movernos de la casa donde estamos, o que simplemente el carro ya no funciona, hay que cambiarlo. Eso puede pasar, pero no todo el tiempo esa es la situación. Así que aquí vamos a ver cómo nosotros podemos aprovechar estos momentos, cómo podemos aprovechar estas oportunidades para poder comenzar con esta educación financiera, a preparar ese camino para que obviamente podamos tener esa libertad que queremos tener, esos ahorros que queremos tener y poder lograr esas metas más a futuro. Así que, aparte de eso, la educación financiera te va a ayudar a evitar errores costosos. Conocimiento básico puede evitar que caigas en deudas innecesarias, como esa que acabamos de hablar, de cambiar el carro quizás antes de tiempo, o hacer una inversión que en realidad no nos va a permitir tener una ganancia de esa inversión. Simple y sencillamente la estamos haciendo porque muchas personas a nuestro alrededor lo hacen, o porque todo el mundo está haciendo este tipo de inversión y no me quiero quedar fuera, lo que se conoce como el FOMO, o el Fear of Missing Out, ¿ok? Nos va a evitar caer en fraudes o caer en malas inversiones. Aparte de eso, la educación financiera te permite generar riquezas, ¿ok? Saber cómo invertir y cómo manejar los recursos hace que la diferencia entre vivir cheque a cheque o poder construir algo, poder levantar un ahorro, esa diferencia es esa educación financiera, ¿ok? Las inversiones son para todo el mundo, siempre hay formas de cómo invertir, que sean, ¿verdad?, de acuerdo al perfil de cada persona. Hay unas personas que les gusta ser bien arriesgados, hay otras personas que les gusta ser más conservadores, hay unas personas que la inversión entienden que tiene que ser siempre en real estate, hay otras personas que piensan que son más especulativas. Así que todo va a depender de cuál sea tu perfil de inversionista o qué es lo que a ti te guste, cuánto es tu ingreso, cuánto es tu sobrante, pero siempre, siempre, siempre va a haber una alternativa de cómo nosotros poner nuestro dinero a trabajar para nosotros. Y eso es lo más importante, porque nosotros necesitamos, para poder crear riqueza,
que el dinero trabaje para nosotros y que mientras nosotros estamos teniendo tiempo de ocio, mientras nosotros estamos inclusive durmiendo, el dinero puede estar creciendo. En un banco no hace eso, en una cooperativa tampoco, pero son lugares seguros y son lugares necesarios que necesitamos parte de nuestro dinero, pero tenemos que irnos a las inversiones para poder lograr que eso suceda. Y por último, te prepara para emergencias, ¿ok? Tener un fondo de emergencia, entender cómo funcionan los seguros, evita que distintas crisis nos puedan destruir financieramente. ¿Y a qué me refiero con crisis? Oye, un fondo de emergencia nos puede ayudar si se me explotan 2 gomas del carro, si se me explotan 3 gomas del carro. Caímos en un hoyo aquí en Puerto Rico y se nos fueron 2 gomas a pique. Pues el carro tiene una respuesta, pero no tiene 2. Así que con ese fondo de emergencia, ¿cómo podemos, verdad? En un ejemplo sencillo, pues comprar esas gomas o cubrir el costo de la grúa, los seguros que podamos tener si tenemos asistencia en la carretera, que por un pago mensual nos va a proteger de unos gastos mayores, un seguro médico de igual forma. Todo esto son alternativas que nosotros podemos tener para poder prepararnos y evitar que pues, haya alguna crisis que financieramente nos pueda destruir. Y yo te voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Si yo les doy hoy $10,000 en efectivo a cada uno de ustedes, no los estoy dando, no los tengo, así que no vengan a escribirnos en las páginas web. Mira, Carlos, mis 10,000, porque no, esto es un ejemplo, ¿ok? Esto es un ejemplo, vamos con calma. Todavía no estamos ahí, esperemos que pronto sí. Pero si yo les diera a todos ustedes, oyentes, $10,000 en efectivo, ¿qué harías con ese dinero, ok? La respuesta yo te aseguro que van a variar. Algunos se lo van a gastar en vacaciones, otros en ropa, otros en un carro nuevo, quizás otros lo vayan a invertir. La diferencia está en la educación financiera de cada persona, en la educación financiera que cada uno de nosotros tengamos para poder tomar decisiones acertadas con este dinero que nos está llegando de cantazo. Y este dinero, ¿verdad? En este caso es 10,000 en efectivo, pero esto puede ser un aumento en nuestro trabajo, puede ser una nueva posición que voy a estar teniendo, que voy a estar recibiendo, puede ser una herencia que está llegando a mí, puede ser un premio de una lotería que me gané, una rifa que me gané. Así que, ¿qué nosotros hacemos con ese dinero que llega inesperadamente a nuestras manos? Va a depender totalmente de la educación financiera que tengamos, ¿ok? Así que eso es fundamental porque esa es la forma en que nosotros vamos a poder manejar y vamos a poder construir toda esta, ¿verdad?, riqueza financiera que nosotros queremos. Así que, ¿cuáles son algunos consejos prácticos para poder empezar con la educación financiera? Mira, si ustedes no saben absolutamente nada de finanzas, estás en el lugar idóneo, estás en el lugar ideal y estos podcasts, ¿verdad?, todos estos canales de YouTube que hay ahora que nos permiten aprender o estar más cerca de todos ustedes, este one-on-one, este tiempo que ustedes están invirtiendo, va a ser de las formas más fáciles que tú vas a poder aprender porque vas a poder encontrar y escuchar distintos puntos de vista de distintas personas exitosas en sus campos con conocimientos que te van a poder enseñar quizás muchos años de traspié, muchos años de complicaciones que han aprendido, que lo han pasado y vas a poder aprender de ello y evitar esos errores tú. Otra cosa es leer libros, áreas de contenido educativo. Casi siempre se recomienda leer el libro Padre Rico, Padre Pobre. Básicamente eso es un libro donde tenemos de Robert Kiyosaki, donde tiene 2 puntos de vista, el del padre rico y el del padre pobre. Así que puedes aprender un poco más ahí. Bien importante juntarte con personas que conozcan del tema o con personas inclusive dentro de nuestra familia que a través de su conocimiento o experiencia nos pueden enseñar. Por ejemplo, en mi familia yo tengo a mi abuela, ¿verdad? Mi abuela nunca trabajó en finanzas, mi abuela no es una gurú financiera, no trabajó en un banco, mi abuelo tampoco. Son personas comunes y corrientes, pero las enseñanzas que mi abuela siempre me ha dado, a mí siempre me han resonado. Mi abuela, mis abuelos lograron con un ingreso que ellos tenían. Mi abuela trabajaba en una tienda de ropa, mi abuelo trabajaba en las distintas fábricas que hubo en Puerto Rico para los años 50 y 60. Lograron comprar distintas propiedades, tienen 2 propiedades que rentan, tienen una propiedad donde ellos viven, que es una finca hermosa, donde mi abuelo mismo la construyó. Ellos siempre, ¿verdad?, tienen este pensamiento de abundancia, de estar dándole a los demás, de que mi abuela siempre me dice, en la tienda hay más. Ese es el consejo de abundancia de mi abuela. En la tienda hay más, y ella siempre está pensando en que el dinero, si uno trabaja, el dinero siempre va a llegar. Así que ese pensamiento siempre ayuda y eso es algo que yo he podido aprender muchísimo de una persona que para los efectos no estudió finanzas, no trabaja en un banco, no trabaja en Wall Street, no es una gurú financiera, ni mi abuelo tampoco, pero me han podido enseñar mucho a través de su experiencia. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos de esas personas en nuestras familias que muchas veces ni le prestamos atención porque entendemos que están bastante fuera de época con lo que está sucediendo ahora, pero los consejos de lo que ellos han vivido, los consejos de lo que ellos han aprendido, les aseguro que nos puede ayudar mucho.
Otra cosa que podemos hacer es hacer un presupuesto mensual, ¿ok? Saber a dónde va el dinero es el primer paso para poder controlarlo. Si nosotros no sabemos a dónde se nos van los chavos, no hay forma de que podamos hacer los arreglos necesarios para poder controlar esa situación. Los invito a que vayan a nuestras redes sociales, Mente Financiera PR, TikTok, Instagram, YouTube, la página web, si no está arriba todavía, pronto lo estará, www.mentefinancierapr.com, donde van a poder encontrar una hoja de presupuesto que les va a permitir a ustedes ir paso a paso encontrando dónde está ese escape, ¿verdad? Como yo digo, muchas veces, por ejemplo, ahora mismo una de las situaciones más comunes que me encuentro es una persona que tiene todas las suscripciones a todos estos programas de streaming, ¿verdad? Tienen Netflix, tienen Hulu, tienen Apple, tienen Prime Video, tienen Disney Plus, tienen Apple Music, tienen Spotify. Hey, aquí yo estuve en eso en un momento, y cuando tú sumas, básicamente estamos gastando entre $120 a $150 en todas estas suscripciones. En mi caso, por ejemplo, pues yo solamente veía 2 de ellas, así que pues tomé la decisión de ir cancelándolas poco a poco para poder tener un ahorro que en ese momento eran $60, ya se convirtió en cerca de $85 mensuales. $85 mensuales pues era el pago de otros de mis gastos en la casa, así que pues logré sustituir una cosa por otra y entonces ir liberando un poco ese presupuesto. Pero si yo no hago esa hoja, no me entero de esto que está pasando porque me están quitando de la cuenta quizás $10 esta semana, $12 la otra, $25 la semana próxima, $15 en unos días, y como estos son gastos pequeños, regularmente la cuenta pues tiene ese balance, entonces uno no se da cuenta de eso que está sucediendo. Cuando hacemos el conglomerado, cuando sumamos al mes cuáles son estos gastos, pues ahí es que nos damos cuenta que en realidad sí hace un impacto en nuestro presupuesto. Así que bien importante, el presupuesto lo vamos a tocar más adelante también en uno de nuestros podcasts, pero puedes buscarlo, puedes irlo trabajando y podemos verlo en detalle y podemos darte esa ayuda a manejar ese presupuesto. Aprender sobre inversiones básicas. No necesitas ser un experto para empezar con lo que son fondos indexados, por ejemplo, que básicamente lo que hacen es monitorear el mercado, monitorear cómo está la economía. Aparte de eso, hay unas cuentas, lo que se llama un high yield account, que casi todas las plataformas de inversiones ahora mismo las tienen, que son cuentas de ahorro que básicamente nos están dando entre un 3 o un 4% de interés al dinero que estamos poniendo ahí, muchísimo más que lo que nos da un banco, que lo que nos da una cooperativa, que es entre 0.10 a 0.15. Así que ahí tenemos una forma bastante sencilla de cómo comenzar a ahorrar, de cómo ir levantando un fondo de emergencia y de cómo ir trabajando con estas bases de esta planificación financiera o estas bases de esta educación financiera, que la realidad es que nos van a permitir nosotros poder movernos a pasos más avanzados o a tipos de inversiones más avanzadas más adelante. Yo siempre recomiendo que ese fondo de emergencia esté establecido, que esos high yield accounts estén establecidos. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a hacer un ahorro y comenzamos a poner dinero en la bolsa de valores o en distintas inversiones o demás, y eso es lo único que nosotros tenemos, ese fondo de emergencia no está establecido, esa cuenta de ahorro no está establecida y tenemos un imprevisto, tenemos que entonces tocar esta área de planificación que la estamos haciendo quizás para 5 años, para 10 años, para 20, para nuestro retiro. Entonces no vamos a permitir que el interés compuesto juegue a nuestro favor porque vamos a detener ese crecimiento constantemente. Y son otras cosas que vamos a ver más en el camino en el podcast, ¿verdad? Pero son fundamentales en esta área de planificación. Y por último, entiende cómo funciona el crédito. No se trata de evitar tarjetas de crédito, no se trata de evitar los préstamos, sino es cómo nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor. Ahora mismo hay un montón de tarjetas de crédito que nos dan cashback, que nos dan puntos para viajar, millas para vuelos, puntos para hoteles. Todo esto lo tenemos que aprovechar a nuestro favor porque nos va a permitir que las vacaciones que tengamos, que todo ese proceso que estamos haciendo de poder lograr irnos de esa vacación soñada o lo que sea, poder utilizarlo con puntos. Y esos puntos nos ayudan a evitar un dinero adicional en esa vacación con nuestros gastos diarios, siempre y cuando lo usemos de forma inteligente, siempre y cuando lo utilicemos de forma consciente, y eso nos pueda permitir a nosotros tener esa deuda, ¿verdad?, reducida y que no sea una piedra en el zapato todos los meses hacia lo que estamos intentando hacer, que es, ¿verdad?, lograr esa capacidad financiera que queremos alcanzar. Así que básicamente aquí tenemos algunos tips, unas ideas de lo que podemos ir haciendo. Las vamos a ir tocando en detalle, un poco más en profundidad, ¿verdad?, en los próximos episodios. Antes de despedirme, quiero dejarles saber qué es lo que viene próximamente. En el próximo episodio vamos a estar hablando de cuáles son los errores financieros comunes y cómo evitarlos. Vamos a hablar luego de eso, de los primeros pasos para organizar tus finanzas, y ahí vamos a resolver nuestros casos de Carlos, de Laura y de los próximos personajes que vamos a estar viendo. Vamos a ir con una guía paso a paso de cómo comenzar a dar esos primeros pasos para organizarnos, evitando esos errores que son tan comunes
en distintos tipos de edades, ¿verdad? Y que siempre nos van a estar acompañando. Y cómo empezar a ahorrar con cualquier ingreso. Esa parte es fundamental porque ese va a ser el primer paso luego de ese presupuesto. Cómo comenzamos a ahorrar, cómo comenzamos a levantar por lo menos ese fondo de emergencia, cómo comenzamos a entrar en esa área de inversiones, si ya por lo menos esa parte del fondo de emergencia está establecida, para que podamos seguir creciendo y podamos seguir logrando estos pasos financieros que nos van a permitir lograr esas metas que tanto queremos. Si te gustó el episodio, suscríbete, dale a la campanita en YouTube, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok, síguenos en Facebook, compártelo por favor, dale share, síguenos en redes sociales para más contenido como este. Recuerda que también puedes acceder a nuestra hoja de presupuesto para que puedas ir teniendo ya una tarea, como yo digo, una asignación que te va a ir guiando en este proceso de lo que es esa planificación financiera básica. Recuerda que este episodio es solo con fines educativos, que no debe tomarse como una recomendación financiera. Te recomendamos buscar asesoría personalizada para poder tomar decisiones según tu situación financiera en caso de que lo necesites. Y recuerda que la educación financiera no es un lujo, sino que es una necesidad. Así que nos vemos en el próximo episodio de Mente Financiera PR. Gracias por escucharnos y pásenla bonito. Nos vemos pronto.